Déjeme comenzar de la siguiente manera. Cuando estamos participando en ciertas ceremonias religiosas, yo debería decir que soy absolutamente privilegiado porque tengo una perspectiva preciosa, francamente preciosa. Yo puedo mirar ahí a unos metros de distancia a la feliz pareja que va a contraer matrimonio y que va a decir sí frente a los testigos que están allá presentes. Y puedo mirar con gran decir, asombro y obviamente gratitud al Señor todo lo que está pasando, específicamente allá en aquella pareja que está avanzando en lo que significa esa nueva realidad. Yo puedo mirar esa piel de los novios brillando con la luminosidad de la luz, yo puedo mirar esa risa nerviosa con la cual uno al otro se están mirando, esos intentos de tomarse la mano que de pronto, es decir, está tiritando en la mano del otro, o el deseo de pasar un pañuelo desechable a mi esposa o mi pronta esposa porque está llorando de emoción y no encuentro ninguno en el bolsillo. Yo puedo mirar cómo ellos están encerrando en ese momento tantos anhelos de lo que va a comenzar precisamente en aquel día. Y yo debería decir que mientras estoy precisamente en esa escena, tratando de no decir nada yo que pueda echar a perder esa ceremonia, también estoy pasando, es decir, por mi mente un montón de pensamientos que obviamente están siendo convocados en momentos como ese. Pensamientos que me hacen preguntar o no, es decir, ¿cómo les va a ir realmente? ¿Funcionará de buena manera este matrimonio? ¿Se amarán? ¿Se van a respetar como realmente Dios quisiera que esto sucediese? ¿Serán fieles a su pacto para con Dios? Bueno, aunque yo debería decir con franqueza, no sé qué es lo que realmente va a pasar. El anhelo de mi oración, es decir, casi instantánea en cada uno de esos momentos es esa, ¿no? Que el Señor permita que puedan ser fieles a ese pacto que están llevando adelante, al cumplimiento de ese pacto que están estableciendo. Déjeme compartir con usted una historia del libro Disciplinas del hombre piadoso, de Ken Hughes, y que, bueno, creo es muy atingente para comenzar este tiempo y en donde podemos apreciar algo de lo que significa el compromiso al pacto matrimonial, el compromiso a lo que es un matrimonio bíblico. Lo que voy a leer es una carta que escribió Robertson McKillin, que fue ex rector de la Universidad Bíblica de Columbia, y en donde él está explicando la razón de la renuncia que él está llevando a cabo en aquella universidad, producto de la enfermedad de Alzheimer que su esposa Muriel ha tenido. Leo para ustedes. Mi querida esposa Muriel ha venido sufriendo un debilitamiento progresivo de su salud cerebral desde hace aproximadamente 8 años. Hasta ahora había podido ocuparme tanto de sus necesidades cada vez mayores, como de mi responsabilidad de dirigir la Universidad Bíblica de Columbia. Pero recientemente resulta evidente que Muriel se siente alegre la mayor parte del tiempo que paso con ella y casi nada feliz cuando me ausento. Pero no se trata solo de que no se sienta feliz, sino que se llena con el temor y aún el terror de que me ha perdido y siempre sale en busca mía cuando yo no estoy en casa. Entonces puede llenarse de ira si no me encuentra. Por tanto, me resulta claro que ella necesita ahora de todo mi tiempo. Quizás les ayude a comprender mi decisión el que repita lo que dije cuando anuncié mi renuncia en el culto de la capilla. Ya la decisión se había tomado en cierta manera hace 42 años atrás, cuando prometí cuidar a Muriel en salud y en enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Así pues, como lo anuncié a los estudiantes y a los profesores, como hombre de palabra, la integridad tiene que ver, es mi decisión, pero también un sentimiento de justicia. Ella ha cuidado de mí devota y abnegadamente todos estos años, de modo que si yo tuviera que cuidar de ella durante los próximos 40 años, ni aún, así pagaría toda mi deuda. El cumplimiento del deber, sin embargo, puede requerir determinación y estoicismo. Pero hay más. Amo a Muriel. Ella es para mí un motivo de felicidad por su inocente dependencia y confianza en mí, por el amor ferviente que me tiene, por sus destellos ocasionales de esa gracia que tanto disfruté, por su espíritu feliz y por su fuerte resistencia ante su continua y angustiosa frustración. Por tanto, yo no me siento obligado a cuidar de ella, sino que lo deseo.
Es un gran honor poder ocuparme de una persona tan maravillosa. Ese amor tan precioso que nosotros podemos leer a través de una carta como esta es, sabemos, un amor que solamente puede ser entendido bajo la premisa de la lección que Cristo nos ha dado en su amor para con la iglesia. Obviamente, esta determinación que vemos descrita en un relato como este surgió de un compromiso que había sido hecho años atrás por un joven esposo que propuso allá hace 42 años vivir bajo la autoridad de lo que la palabra del Señor enseña y obviamente con eso estar disponible para servir a su mujer, para amar a su mujer, tal como el texto lo ha indicado, hasta que la muerte nos separe. Y obviamente, a través de eso, tenemos la oportunidad nosotros de poder meditar en cuán necesario es estar meditando en cuánto nosotros requerimos el conocer lo que el Señor ha establecido y cómo podemos llevar adelante la determinación del rol del esposo bíblico de la manera que agrada al Señor, de la manera que honra su nombre. Nos dirigimos entonces a hablar específicamente en esta jornada sobre el esposo cristiano, la manera en cómo el Señor desea que éste pueda llevar adelante la tarea que ha sido para él encomendada. En el prefacio del libro del esposo ejemplar de Stuart Scott, John MacArthur escribe lo siguiente: siempre me ha parecido que la gran mayoría de casos, el éxito o fracaso del esposo como líder espiritual es el factor clave para determinar el resultado de los conflictos. Si el esposo fuera el tipo de líder que debe ser, la mayoría de los problemas dentro de la familia pudieran ser resueltos definitivamente. Y aunque sabemos que es evidente, ni aún el autor está siendo dogmático al respecto, es cierto que la gran proporción de casos en donde hay circunstancias adversas, conflictos, situaciones que claramente han generado tensión en el hogar, pueden tratarse y resolverse de buena manera si el esposo asume de buena manera el rol que el Señor le ha establecido. Y obviamente para eso necesitamos ir a la Escritura, ver cómo ella está mostrándonos claramente aquello con nitidez y cómo ejercer aquel rol de la manera sabia. Desde el comienzo, Dios ha otorgado al varón una responsabilidad de liderazgo que no puede ser eludido. Cuando miras el relato del huerto del Edén, te das cuenta cómo Adán recibió instrucciones divinas en cuanto a lo que era la administración y el funcionamiento de la tierra que debía sojuzgar. Vemos también que él es el que escucha, en primer lugar, sobre el peligro del comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, también él tiene la responsabilidad de traspasar correctamente esa información, no solamente a su esposa, sino que naturalmente debía ser traspasado al resto de su familia. Ahora, cuando usted mira lo que sucede en el relato y sabe que finalmente hay un pecado establecido allá al comer de este fruto, en primer lugar Eva, y luego su esposo Adán, la responsabilidad evidente de la Escritura recae precisamente sobre él. No deja de llamar la atención que es precisamente Adán a quien Dios está llamando. ¿Dónde estás?, le pregunta, mientras él trata de esconderse en el huerto. Cuando llegamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, vemos que Dios es claro para decir que el pecado entró por un hombre. Y de pronto estás preguntándote, ¿pero no fue Eva la que comió primero? Y bueno, debes responderte, Dios ha hecho al hombre responsable. Permíteme ilustrar eso a través de una historia muy interesante que la Biblia nos menciona en el Antiguo Testamento. Si me puedes acompañar en tu Biblia, por favor, al libro de Números, capítulo 30. Números, capítulo 30. Números, capítulo 30. Le voy a pedir, por favor, hermano Felipe Díaz, si puedes leer para nosotros. Números, capítulo 30, y los versículos 6 al 8. Ok. ¿Se escucha bien? Súper bien. Súper. Dice, mas si se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces
él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Señor la perdonará. Muchas gracias, Felipe. Bueno, es muy interesante realmente lo que está diciendo el texto allá. En Teocracia, el Señor había establecido que había una clara forma de entender cuán responsable era el hombre de sus actos y de lo que significaba en la práctica también los actos de su familia. Él está diciendo, bueno, si la esposa en un momento determinado hace un voto con sus labios ante Dios y el esposo escucha ese voto, por más, es decir, absurdo que pudiese ser, queridos, si esta es la escena ya, un voto que es incorrecto, impropio, sin mayor sentido, y el esposo no hace nada, sino que deja simplemente que su esposa haga ese compromiso con Dios. Bueno, según el texto, ella está ligando su alma y está obligada a cumplirlo, obligada absolutamente a cumplirlo. Y allá mi mente estaba pensando en votos absurdos o necios que personas hicieron en la Biblia, como Jefté, por ejemplo, cuando prometió sacrificar a la primera persona que saliera, ¿o no? Y luego sale su hija. Y tienes allá, obviamente, escenas en donde Dios está recordándole al hombre, si hace promesas, no tardes en cumplirlas, evalúa honestamente lo que estás diciendo. Pero nota el texto, no está diciendo, bueno, si ella se da cuenta que hizo una mala promesa, bueno, ahora puede rectificar. No, no, no. El hombre es responsable. Y está diciendo, bueno, si sabes que tu esposa hizo algo necio, tú lo oíste, bueno, necesitas, es decir, calmar eso, necesitas prohibir eso, necesitas vetar eso, como algunas traducciones lo señalan. Pero si realmente te quedas allá, es decir, en el silencio, sin hacer aquello que Dios demanda que puedas llevar a cabo, bueno, no solamente estás incumpliendo con el deber de responsabilidad, sino que además tienes ahora que asumir que tu esposa tendrá los costos de un compromiso incorrecto, un compromiso que no debía haber llevado a cabo. Y mis queridos, yo creo que eso nos ayuda a dimensionar cómo Dios ve precisamente la responsabilidad del varón. Cuán importante es para nosotros el velar por lo que significa las relaciones, las situaciones, el ambiente familiar y obviamente la posibilidad de que cada componente de la familia viva correctamente para con Dios. Aunque el pecado ha distorsionado la función del liderazgo. Y es cierto que desde allí en adelante siempre van a haber costos por lo que el pecado ha significado en la vida del hombre. Lo cierto es que Dios no disminuyó la autoridad en el liderazgo espiritual que el varón tiene. De hecho, tú vas a notar un montón de referencias bíblicas que aluden precisamente a aquello. Vas a ver, por ejemplo, cómo el Señor establece que hay una responsabilidad de gobernar, cómo Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de ser cabeza del hogar. Vas a ver textos en donde es evidente, donde el Señor asume que el hombre debe dirigir de buena manera todo aquello que tiene que ver con la composición hogareña. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, es evidente que el hombre debe seguir ejerciendo y debe hacer prevalecer de manera sabia aquello que el Señor le ha convocado a llevar adelante. Ahora, lo cierto es que la tentación es tremendamente grande. Obviamente, por un lado, quisiéramos abstraernos de aquella responsabilidad y obviamente nos encantaría que otro lo hiciera, que otro lo llevara adelante. Por otro lado, también otra oportunidad de tentación es querer redefinir lo que realmente significa ser el líder del hogar y ponerlo bajo aquellos términos que me parecen, bueno, mucho más llevaderos o satisfactorios, en donde estoy quitando todo el peso de la responsabilidad más grande y simplemente estoy dejando allá adelante aquellos elementos que son, bueno, simples, cómodos, bueno, prácticos de llevar. Ninguna de esas dos alternativas es correcta ante los ojos del Señor y necesitamos saber que hay, obviamente, una demanda que debemos estar dispuestos a cumplir. Cuando pensamos en razones que las personas dan para evitar cumplir las demandas de Dios, bueno, encontramos un sinfín de estas. En algunos casos pueden ser consideradas como justificaciones. Lo que nosotros necesitamos resolver ante la luz de la palabra es si estas justificaciones realmente califican como tal ante Él. Yo, pensando en aquellas que han sido parte de mi propio ejercicio pastoral, podría mencionar algunas de las razones que algunos esposos consideran son buenas excusas para, bueno, precisamente no asumir el liderazgo. Por un lado, podemos pensar que una razón que es otorgada allá es que, bueno, es decir, no crecí bajo un modelo de liderazgo masculino en el hogar.
Yo debo reconocer que, pueden decir algunos, tenía un papá que era golpeador, abusivo, opresor, negligente, indolente, que no tenía un trato correcto, cordial con mi mamá o con el resto de la familia. Por lo tanto, allá está la razón por la cual yo no ejerzo mi liderazgo en la actualidad, es porque todo el modelo que yo recibí fue un modelo incorrecto. Y allá tienes una razón que algunos dan. Otra razón es que, bueno, hay pastores que no instruyen sobre la autoridad del esposo porque temen ser acusados de machistas, así como la popularidad naturalmente es algo apetecible, ¿o no? Bueno, prefiero no decir nada controversial o que pudiese generar un nivel de efecto. Entonces algunos esposos dicen, bueno, nunca me enseñaron, nunca me dijeron, nunca se habló en el púlpito que yo debía actuar como un líder en el hogar, por lo tanto, bueno, allá está la razón por la cual no lo he sido. Otra razón que pudiésemos escuchar es que, bueno, simplemente soy perezoso, ¿no? Es decir, y honestamente pienso que mi esposa lo hace tan bien, es decir, ¿para qué me voy a meter? No, no, y bueno, allá tienes una razón, que también muchos argumentan, y con eso la gran demostración que estás delegando una responsabilidad que jamás Dios te autorizó a delegar. Otra causa, bueno, básicamente es que no estoy capacitado para hacerlo, porque honestamente mi esposa está demandando tomar ese lugar y honestamente no estoy capacitado para poder discutir con ella y ganar. Por lo tanto, como ella hace todo lo posible para ser ella quien tome el liderazgo, bueno, simplemente lo dejo allá. Y bueno, también mis esposos o mi esposa está permanentemente haciéndome notar que me equivoco, por lo tanto, bueno, es decir, prefiero evitar la fatiga, ¿no? Y todo lo que eso puede significar. Una cosa más es que algunos esposos argumentan ser manipulados por sus propias esposas para dejar el mando, ya sea por medio de lágrimas, la obtención de relaciones sexuales o el acoso verbal, y con eso básicamente asumen un papel de víctimas frente a esta posición y tratan de argumentar, bueno, entonces no puedo. Aunque yo debería decir que varias de estas razones que son descritas acá explican algunos comportamientos, en ningún sentido justifican aquello ante los ojos del Señor. Usted debe saber que los mandamientos de Dios no son gravosos. Eso quiere decir en la práctica que si bien son complejos de ser llevados, si son obviamente, y sabemos, son obviamente imposibles de llevar sin la gracia del Señor, son llevaderos en Él. Y así como el Señor demanda de nosotros el reconocimiento de nuestra responsabilidad, también Él otorga la suficiente gracia y sabiduría para que podamos en el poder de Él llevar adelante aquello que nos está demandando. Por lo tanto, si bien es cierto que mi trasfondo, mi pasado, las batallas actuales o un montón de situaciones pueden explicar momentos difíciles, no son en ningún sentido una excusa, sino que también deben ser vistas como oportunidades para que pueda sobreponerme a aquello y hacer precisamente aquello que el Señor me ha dicho que haga, el ser un hombre de la manera que el Señor lo espera en mi hogar. Bueno, dicho eso, ¿qué es lo que el Señor dice cuando habla de la definición de lo que es el liderazgo masculino? Cómo el Señor está enseñando en su palabra que debe ser entendido por nosotros, los varones, y obviamente por nuestras esposas también, para entender correctamente qué es lo que deben esperar y por qué deben orar por nosotros. Bueno, Dios ha dicho que el hombre tiene un rol de autoridad y debemos también saber qué significa cuando se habla de aquella autoridad. Bueno, cuando pensamos en un jefe, naturalmente pensamos en algo que suena sí, tremendamente apetitoso. Es decir, cuando usted piensa en la es decir, lógica del mundo para un jefe, naturalmente usted podría apreciar a alguien que tiene cierto nivel de autoridad, tiene ciertos empleados o súbditos que están haciendo todo lo que yo digo que tienen que hacer, que tengo ciertos privilegios o beneficios en relación a lo que significa un mayor nivel de remuneración o un mayor prestigio social. Naturalmente, paso a ser alguien que es muy admirado por muchos, por lo tanto, bueno, si a mí me ofrecen en cualquier contexto natural la idea de una jefatura, suele ser algo francamente tentador. De hecho, Jesús ocupa esa misma figura y dice, bueno, es decir, los hombres de autoridad de nuestro tiempo son reconocidos, ¿no? Por tener señorío sobre otros, es porque, bueno, eso es el entendimiento popular de la lógica de una jefatura. Pero cuando pensamos en lo que la Biblia enseña, obviamente nos damos cuenta que su entendimiento de esa jefatura o de esa autoridad o liderazgo es un poco distinto al concepto que el mundo tiene. Otra vez,
El notar a través de esto que lo he hecho mal es una evidencia muy clara de cuánto el mundo me ha afectado al punto de pensar que lo que el mundo dice es verdad. Y otra vez una gran oportunidad para poder arrepentirme ante el Señor y decir, bueno, llega el momento en donde debo hacerlo de la forma que tú lo has determinado. Si leemos en la palabra, Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45, el texto bíblico dice lo siguiente. Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, según el texto bíblico, el tipo de liderazgo que ejerce dominio, sometimiento forzoso, que impone su poder y su autoridad sobre los demás, naturalmente no es parte del modelo correcto que Dios quiere que el creyente pueda asimilar. Obviamente, este concepto de liderazgo no aplica para ninguna de aquellas oportunidades que el Señor da para que éste se lleve a cabo, sea en el marco familiar, sea en el marco eclesiástico o aún en la lógica de una autoridad política que reconoce realmente lo que debe ser la autoridad de Dios. Un buen hombre que ejerce la lógica de liderazgo bajo las premisas bíblicas debe reconocer que el liderazgo que Dios espera es el que se lleva adelante por medio del servicio, por medio del ejemplo, por medio del amor. Muy distinto, incluso diría muy distante de lo que francamente vemos popularmente asumido como autoridad o liderazgo. Ahora, si miras el texto, te das cuenta cómo el Señor Jesucristo se pone a sí mismo como ejemplo, es decir, ni siquiera le está diciendo esto es lo que ustedes deben hacer porque yo lo digo y punto, y tiene todo el derecho de hacerlo, sino que él está diciendo, hey, como yo lo estoy haciendo. Y dice el texto allá, tanto en el versículo 45 como en el 44 como 45, eh, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por muchos. Mis queridos, cuando pensamos en ese ejemplo nos damos cuenta de que probablemente hemos errado en la concepción de cómo hemos llevado adelante el liderazgo. Probablemente eso puede responder de por qué hemos tenido ciertos fracasos, en lo que significa nuestra lógica como hijos del Señor en el marco familiar. Es porque cuando pensamos francamente lo que significa el servicio, bueno, pensamos que esto dista mucho de lo que es la imagen popular de una jefatura. El servicio naturalmente implica el hecho de estar disponible para que abnegadamente pueda tomar allá la prioridad en bien del otro. Piensa en Jesucristo y su modelo allá cuando Él está en la última cena tomando toda aquella función que debía llevar el esclavo de la casa y tomando el hebrillo y el manto allá, está lavando los pies de cada uno de sus discípulos. Y Él está diciéndole a sus discípulos, bueno, ejemplo les estoy dando, así como yo sirvo, bueno, ustedes deben servir. Y mire allá, esto es algo que dista mucho de la escena de aquel hombre que llega a la casa, el hijo mayor le saca la chaqueta, la hija del medio le saca el gorro, la hija que viene después lo sienta en el sofá, el otro hijo, si es que lo tiene, le saca los zapatos y le pone las pantuflas, si tiene un par de hijos más, si hay allá unas hojas de parra que está lanzando viento sobre él, y su esposa llega con un plato grandísimo de una gran comida, con todo lo que él pudiese desear. Y aunque es cierto que aquella escena puede darse en el marco precioso de un deseo amoroso de una familia que realmente está entendiendo el amor bíblico, nunca, bajo ninguna perspectiva, es demandada. Y por el contrario, lo que Dios espera es que esa escena sea enseñada en primer lugar por el ejemplo de un hombre que está a través de sus actos modelando actitudes de servicio permanente y constante hacia el otro, mostrando el amor genuino, el ejemplo genuino, el servicio genuino. No es con fuerte gritas, no es cuántos mandatos estás dando al día, sino que es más cómo estás sirviendo. No es cuánto haces prevalecer tu humana opinión, sino cuánto edificas aquello que francamente el Señor espera que sea parte de nuestro rol como líderes en el hogar. Hay un texto muy clarificador que nos ayuda mucho a entender
¿Qué es lo que el Señor realmente desea que nosotros comprendamos cuando pensamos en el liderazgo masculino? Este se encuentra allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, y dice lo siguiente: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay varios principios que nosotros podemos extraer, varias enseñanzas preciosas que nosotros podemos extraer de un texto como este, y con eso meditar otra vez en el rol bíblico para el liderazgo masculino. En primer lugar, existe el término cabeza ahí descrito en el relato. La idea en el griego es kephale, es la palabra literal y se traduce como cabeza, persona o parte superior de una cosa, implicando siempre autoridad y dirección. Es decir, el puro uso del término cabeza habla de autoridad y dirección, y necesitamos nosotros reconocer aquello. Nosotros creemos bíblicamente, por lo que la palabra nos enseña, que Cristo es cabeza de la iglesia. Bueno, naturalmente sabemos, eso significa que Él otorga autoridad y dirección. Él es el que lleva el beneficio de ser atendido, de ser obedecido, de ser claramente, en términos de sus direcciones, acatado. Bueno, cuando miras honestamente allá el texto, ves que no puedes evitar el hecho de que Dios ha determinado allá ese uso del término cabeza para hablar de la función que el varón en su rol debe llevar a cabo. El uso general de esa palabra se utilizaba para referirse al jefe, refiriéndose a los jefes de familia. Y de hecho se utilizaba esa terminología allá, el jefe de la familia, y daban el apellido específico allá para describir esa autoridad que éste llevaba. Ahora, otra vez, hemos definido bíblicamente, naturalmente, que esa autoridad, esa dirección, esa gobernanza no se impone por la fuerza, no se lleva adelante bajo las lógicas del mundo, sino más bien bajo el ejemplo, el servicio y el amor. Pero eso es básicamente lo que el Señor espera que entendamos, es decir, hay una responsabilidad que no se elude, que debe ser asumida, que debe ser establecida y asumida por el varón. En segundo lugar, es bien interesante que el texto menciona que el plan perfecto de Dios implica que ese liderazgo del varón debe ser ejercido en el marco familiar sobre su esposa. Hay un gran privilegio que la esposa cristiana tiene, es la de saber que la responsabilidad del liderazgo, de lo que es la dirección del hogar, ha sido establecida por Dios para que el varón pueda llevarla allá adelante. Y notas allá claramente como el texto dice que el varón es la cabeza de la mujer. Y eso es algo que claramente no podemos eludir en el texto, y que cuando realmente lo vemos en la práctica de una manera impropia, o donde los roles están básicamente chocando con este principio, bueno, vamos a ver el resultado desastroso de lo que eso significa también en el marco familiar. Cuando usted piensa en una escena en donde hay un cuerpo que tiene dos cabezas, usted lo mínimo que va a decir es que allá hay una anomalía, hay algo peligroso, hay algo que no está funcionando bien. Bueno, usted debe saber, en el marco del cuerpo que está siendo llevado en esa unidad matrimonial, bueno, hay una cabeza que Dios ha establecido, en este caso, el rol del esposo, es quien debe ejercer aquella autoridad. En tercer lugar, el modelo de la supremacía del esposo es Cristo, y eso es muy interesante. Mis queridos, mira el texto, dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y eso es muy importante. Es decir, el varón no se manda solo. El varón no está ejerciendo su dirección, señalando básicamente cuáles son los listados de lo que él considera la familia debe cumplir. El varón no está estableciendo principios fuera de la escritura, tratando de salirse del marco escritural para imponer por la fuerza lo que significa la subyugación del resto de los componentes familiares. El modelo que el varón tiene para ejercer su liderazgo es básicamente el modelo de Cristo. Le da cuentas a Cristo, le rinde honor a Cristo a través de lo que hace. Obviamente expresa todo lo que significa aquello que Cristo ha señalado en su palabra, debe ser expresado. Y eso naturalmente es algo que no debe ser descuidado. No es que hago lo que quiero, no es que me mando solo, es que francamente debo dar cuentas a alguien, y obviamente ese alguien que es Cristo me dice cómo es la manera en cómo debo ejercer correctamente mi posición. Obviamente esa forma de entender lo que la Escritura nos enseña tiene implicaciones que son muy prácticas, muy prácticas. Nos habla, por ejemplo, de los deberes de cuidado, de protección, así como Cristo tiene cuidado y protección de su iglesia.
Podrías considerar, como Efesios 5, por ejemplo, señala que deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia. Y con eso puedes considerar cuán importante es que el hombre, siguiendo el ejemplo de Cristo, sustente y cuide su familia, y en particular a su esposa, con un gran énfasis en lo que significa su bienestar, lo mejor para ella. En cuarto lugar, un principio que nosotros podemos extraer de este texto es que claramente se demuele cualquier noción de que la autoridad del esposo le hace de alguna manera superior en dignidad o capacidad a su esposa. De hecho, si miras la última frase del relato, dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y yo creo que eso nos ayuda mucho, nos ayuda mucho. Mire, de alguna u otra manera, usted y yo debemos asumir, hemos sido influenciados por el mundo y las opiniones del mundo que señalan que cualquier lógica que está asociada a autoridad o sumisión es algo incorrecto. Y yo debería decir, eso no tiene sentido. Cuando usted mira sus relaciones a nivel general, se da cuenta que estas están básicamente permeadas por lo que significa la sumisión y la autoridad. Usted trabaja para alguien o alguien trabaja para usted, y eso significa hay sumisión, autoridad, responsabilidad. Usted puede ser padre y tiene hijos, y allá tiene una lógica de autoridad y sumisión. Usted es parte de una nación, es decir, política, en donde hay autoridades y hay leyes que deben ser seguidas, y usted tiene allá la lógica de autoridad o sumisión. Usted pertenece a una congregación, y bueno, usted debe saber, en la congregación hay autoridades y también están aquellos que deben estar dispuestos para obedecer, como dice el texto bíblico, aquellas autoridades. Por lo tanto, pensar en que uno puede abstraerse de la lógica de autoridad o simplemente satanizar porque suena algo que, es decir, pareciera denigrante, francamente, es pensar en que debo seguir en consecuencia un modelo en donde debería huir de todo tipo de relación social, porque existe, es decir, nos acompañan en todo ámbito de relaciones. Ahora, lo que debemos hacer nosotros es definirlo bíblicamente para que de esa manera no cometamos el error de interpretarlo de una manera que francamente es incorrecta ante la verdad. Mire lo que está diciendo el Señor, que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y esto es muy, muy, muy descriptivo. Cuando usted piensa en la Trinidad, usted sabe que la Trinidad, es decir, es Dios. Estamos hablando de que tanto el Hijo como el Padre como el Espíritu Santo son Dios. Ninguno es mayor al otro en lo que significa su deidad. Ninguno tiene un poquito más de deidad que el otro. Ninguno es superior en deidad que el otro. Es decir, son Dios. Y usted notará a lo largo de la Escritura de que no hay diferencias en cuanto a aquello. Mientes al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. Ofendes o blasfemas al Padre, bueno, estás blasfemando, obviamente, también a Cristo. Ahora, muy importante señalar todo eso. ¿Por qué? Porque eso nos habla de la dignidad que está arraigada en el Dios Trino. No, no es que Cristo es inferior en dignidad que el Padre porque el Padre sea cabeza de él. No, no lo es. Y eso es algo que nos ayuda muchísimo, mis queridos. De hecho, cuando pensamos en las declaraciones bíblicas de Cristo, nos damos cuenta que Él dice, por ejemplo, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. En Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible, dice el texto allá. Y también Colosenses 2:9 señala, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Por lo tanto, no existe desigualdad entre las personas de la Trinidad. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a su función. Y esto es algo muy importante. El Hijo se somete voluntariamente al liderazgo del Padre. Y eso es muy interesante. Cristo no es menos en deidad, en dignidad, en capacidad que el Padre. Esa es la verdad. Pero Él ha determinado voluntariamente someterse a lo que significa el rol de Dios como Padre. Y eso es algo precioso. El mismo Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. También dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Entonces Él señala, por un lado, Él tiene poder para hacer francamente lo que quiera, pero asume esa potestad, le ha sido dada y le otorga ese privilegio, voluntariamente le otorga ese privilegio al Padre, se somete voluntariamente a ella. Cuando dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, no está diciendo con eso que Él no piensa lo mismo que el Padre, ¿o no? Es Dios, hermanos, es Dios. Él está diciendo voluntariamente que es sometido mi autoridad a la autoridad de Dios.
del Padre. En otras palabras, aunque el Padre y el Hijo son iguales en esencia e igualmente Dios, funcionan con diferentes roles. De hecho, la Biblia señala que Cristo vino a la tierra para dejar ejemplo para que sigamos sus pisadas. La Biblia menciona en Hebreos que por lo que padeció aprendió obediencia. Bueno, ¿quieres aprender cómo ser un hombre ejemplar? Bueno, Cristo es la mejor evidencia de ello, que se despoja de lo suyo para tomar forma de siervo. Y en esa condición, danos un ejemplo palpable de lo que significa el concepto de sumisión, que en ningún sentido ataque el concepto de dignidad o de capacidad. Mis queridos, en ese contexto, yo creo que es muy importante entender lo que realmente el texto está señalando. Cuando Cristo dice que el hombre es cabeza de la mujer, no está diciendo que es superior en dignidad que ella. No está diciendo que ella no es capaz de hacerlo. No está diciendo que ella no tiene ninguna posibilidad de hacer las cosas como las hace el esposo en términos de funcionamiento o en términos de llevar a cabo un rol. Lo que está diciendo es que francamente Dios ha determinado una determinación, un rol, una función que debe ser llevada a cabo por cada uno y en particular, en el caso del varón, su rol es ser el rol de cabeza. La conclusión es evidente. El marido tiene una responsabilidad que no le hace más importante que la mujer y la mujer tiene un rol de sujeción que no le hace inferior en dignidad al varón. Ambos son una sola carne, aunque la mujer toma el lugar de la sumisión al liderazgo del hombre. Dios ordena al hombre reconocer la igualdad esencial de su mujer y amarla, dice el texto, como su propio cuerpo. Muy interesante, muy interesante. Déjeme ilustrar eso a través de un ejemplo bien práctico. Acompáñenme, por favor, en su Biblia, 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Si hay algo que uno escucha permanentemente como una crítica, es decir, constante hacia la escritura, es que básicamente ella está, bueno, en el pasado, bajo normas culturales anticuadas, en donde el patriarcado asumía una opresión cultural sobre la mujer, por lo tanto ella refleja esa opresión a través de lo que determina en su palabra. Y vez tras vez, mientras más uno lee la escritura, se da cuenta que cuando se trata de la verdad, Dios jamás se somete a una cultura particular. La verdad es la verdad, sin importar la cultura y cómo ésta quiera aplicarla. Y en ese contexto tenemos un ejemplo interesante allá en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 3. Y voy a pedir, por favor, a Paz, si puede leer para nosotros ese texto. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 3. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, muy bien. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El 4 también, por favor. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Muchas gracias, Paz. Bueno, mire lo que está sucediendo allá. El Señor está estableciendo principios en cuanto a lo que significa la intimidad sexual dentro del matrimonio. Él claramente reconoce que cada miembro de la unión matrimonial tiene el deber el uno hacia el otro. Y eso es interesante, muy interesante. Y Él manda a ambos a que deben cumplir con ese deber. Y eso otra vez, muy interesante. Pero también indica expresamente que cada socio, si queremos llamarlo así, dentro del ámbito matrimonial, tiene un tipo de autoridad sobre el cuerpo del otro. El texto dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y uno podría terminar ahí, y uno dice, bueno, eso suena algo patriarcal, pero no dice solo eso. Dice asimismo, note el texto, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermanos, una vez más vemos que cada uno debe someterse al otro en términos correctos bíblicamente y vamos a hablar con detalle cuando avancemos en el relato allá en nuestro tiempo juntos. Pero lo cierto es que ese tipo de sumisión mutua está integrada en todos los aspectos en donde claramente la dignidad de cada uno se ve establecida. No hay una imposición, no hay allá un dominio sobre el otro de manera impropia, sino más bien hay una lógica de sociedad en donde dentro de esa sociedad hay alguien que debe llevar la responsabilidad del liderazgo, hay alguien que debe cumplir con ciertas funciones, en este caso el esposo, que son claramente establecidas a lo largo de la escritura. Ahora, ¿cuáles son aquellas responsabilidades que el liderazgo masculino debe llevar a cabo? Y bueno, cuando usted mira la escritura se da cuenta que es primordial que el esposo deba amar a su esposa. El amor auténtico es incompatible con cualquier lógica de enfoque, es decir, tirano o despótico o dominante en el liderazgo.
Si el modelo es el amor de Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, bueno, usted no puede pretender que su vida sea tremendamente distante de aquello. Por el contrario, debe aspirar a que refleje correctamente a su Señor. Por lo tanto, el marido que cree que existe para ser servido por su esposa y sus hijos no podría estar más lejos de la realidad, por más buenos anhelos que podemos tener un día de que realmente eso suceda. Lo cierto es que somos demandados por Dios a ser quienes asumimos la prioridad en aquello. Acompáñame en su Biblia, Efesios capítulo 5. Allá vamos a invertir un buen tiempo de nuestra clase avanzando en lo que significa estas responsabilidades que el Señor espera los maridos lleven a cabo. Efesios capítulo 5. Bueno, si estás allá, notarás que el versículo 25, en primer lugar, nos muestra ya el mandato establecido por Dios. Dice el texto: maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, en toda esa sección, que está dirigida específicamente a los esposos, notará que, bueno, dentro del texto hay secciones hacia la esposa, los hijos, los empleados y los empleadores también. El relato está ahora enfocado en el hombre y dice en particular allá 6 veces, en 6 ocasiones, que el amor debe ser palpable. Versículo 25, versículo 28, versículo 33. De hecho, el tema central del pasaje francamente tiene que ver con el amor. Déjeme decir anticipadamente que eso no está diciendo que la esposa no debe amar. Eso es incorrecto. A lo largo de la historia, muchas veces probablemente usted ha escuchado en el ámbito cristiano que el esposo debe amar y la esposa se debe sujetar, como si ambos ámbitos fueran excluyentes del uno y el otro. Déjeme decir con franqueza, tanto el esposo como la esposa deben amar. De hecho, en Tito, la Escritura dice que las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos. Por lo tanto, es un imperativo hacerlo. También debo decir con franqueza, ambos debemos sujetarnos el uno al otro de manera correcta. De hecho, toda la porción del capítulo 5 de Efesios dice que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Y cuando la próxima semana hablemos con detalle de qué es lo que significa el sometimiento, la sujeción a la luz de la Escritura, nos daremos cuenta que cada uno en su rol puede ejercer correctamente esto en el marco correcto del amor. Pero es cierto que el texto está enfatizando específicamente esto para el hombre. Y otra vez con eso, naturalmente, está dejando como modelo asumido esta prioridad que debe ser bien entendida por él, esta responsabilidad que debe ser bien asumida por él y que se lleva adelante en el marco genuino del amor bíblico. Es muy interesante que Pablo no manda al hombre a gobernar a su esposa o reclamar su sujeción. No está diciendo eso. Muy interesante. En lugar de eso, él está diciendo: debes amar a tu esposa. Y es muy llamativo, es porque otra vez sabemos que el hombre debe asumir un liderazgo, pero cuando quiere saber cómo hacerlo, ¿no? Bueno, debe saber la forma. Es por medio del amor. Un amor que es incondicional, que se basa en una determinación correcta, no una emoción pasajera que viene o se va, sino más bien en un compromiso férreo. Aquel compromiso que solamente puede ser bien entendido por medio de la escena de este pacto que el Señor espera que llevemos adelante. El amor se trata de una elección voluntaria, lejos de ser en lo que caemos, es decir, que no sé cómo pasó, pero pasó. Básicamente estoy determinando amar a alguien y estoy asumiendo un compromiso que no debe ser simplemente pasajero, sino que debe ser permanente, permanente. Cuando Pablo ordenó a los esposos que amen a sus esposas, claramente está estableciendo con eso elementos que deben ser asumidos por nosotros a lo largo de la Escritura bajo toda esa terminología de amor bien asimilada. Recordará, por ejemplo, 1 Corintios 13, cuando menciona que el amor es sufrido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita, no se goza de la injusticia, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Bueno, allí tienes la forma en cómo Dios desea que tú manifiestes ese amor hacia tu esposa. Por lo tanto, eso incluye claramente tu paciencia, tu bondad, tu generosidad, tu humildad, tu mansedumbre, tu amabilidad, tu liberalidad, tu veracidad, tu confianza, tu longanimidad. Es significativo que en todas las propiedades de amor se hace énfasis a lo que es el desinterés y lo que es el sacrificio. El esposo piadoso que asume bien ese rol, el padre piadoso que reconoce lo que el Señor le está demandando hacer, francamente sabe que debe ser un servidor de todos. Y por lo tanto, ese amor
se manifiesta de una manera muy, muy gráfica a través del servicio. Dios ha asignado tareas a cumplir para el esposo cristiano y todas ellas, sin duda, se desprenden del entendimiento correcto del amor. John Stott señala, por supuesto que un cierto lazo de afecto y deseo mantienen unida a toda pareja casada, y los contemporáneos estoicos de Pablo enseñaban a los esposos a amar. Pero el verbo que utiliza era el concepto débil de filio, que era lo que se ocupaba en el tiempo bíblico de manera popular para hablar del amor. Ellos hablaban en estos términos. De fileo era la idea allá, en vez de decir bajo la terminología bíblica de agapeo, de la palabra ágape. Y con eso mostraban una diferencia bien marcada. El término filio, que era muy conocido en aquel contexto y que era la máxima expresión de amor, fue modificada específicamente por el cristianismo para generar un concepto mayor de amor. Este es el concepto del término ágape en griego, en donde se incluye un fuerte amor, un sacrificio sin igual, una entrega incondicional en beneficio del otro, sin estar esperando necesariamente algo en compensación. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ya asumiendo que Dios me ha mandado a amar a mi mujer como parte de mi rol como esposo, bueno, ¿cómo debe ser ese amor? ¿Cómo debe ser ejecutado de manera práctica ese amor? Y bueno, para eso tienes allá lo que el texto nos enseña como el modelo. Hemos aprendido que así como Cristo es la cabeza del varón y el varón tiene a través de Cristo la enseñanza palpable de cómo debe llevar adelante las prácticas de su ejercicio en el liderazgo y el amor, bueno, acá vemos exactamente el mismo punto. Dice el texto en Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El modelo del esposo es Cristo mismo, que murió en la cruz porque amó a su iglesia y no lo hizo de una forma sentimental, mediocre o desinteresada o interesada, perdón, sino que lo hizo de una manera ágape, un amor franco, profundo, interminable, un amor sin medida, un amor que no nos puede separar de él, como dice el texto, con nada, allá en Romanos 8. Obviamente, ese amor que Cristo está mostrando por su iglesia es un amor que, según Romanos, Él ha derramado sobre nuestros propios corazones. Por lo tanto, el marido cristiano no solamente ve en Cristo el modelo para saber cómo debo amar a mi esposa, así como Cristo lo hace con su iglesia, sino que también saca de Cristo el amor necesario para poder llevarlo a cabo. Es decir, ha recibido de Cristo ese amor que ha sido derramado en su corazón para eficazmente dar evidencia de aquello en la práctica. Ahora, si usted está en Efesios 5, usted notará que toda la porción tiene un inicio. Ese inicio está allá en el párrafo original, en el versículo 17. Si usted me acompaña, Efesios capítulo 5, versículo 17, el texto dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto es muy interesante. El texto está mencionando allá que hay una responsabilidad para poder llevar adelante todo aquello que va a ser parte del objetivo de cumplir obedientemente lo que el Señor espera de cada uno. Y para eso, el aspecto allá enfatizado es que seamos sabios, que seamos entendidos de lo que es la voluntad del Señor. Ahora, mira lo que sigue diciendo el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y lo que está enseñando el texto allá es muy claro también, es que no puedes llevar adelante ninguna de aquellas, es decir, determinaciones que Dios ha mandatado en su palabra, si es que no estás lleno del Espíritu Santo. Y allá tienes la respuesta clara. Si hablamos solamente del esposo en esta sección, para poder ser un esposo como el Señor espera, requiere ser lleno del Espíritu Santo, requiere estar siendo entendido de su buena voluntad. Por lo tanto, ¿qué necesitas? Bueno, necesitas la Escritura. Necesitas el texto bíblico para mirar a través del texto todo lo que el Señor espera que tú puedas hacer, todo lo que el Señor espera que tú puedas saber. Y por cierto, ¿no? Cómo el Señor espera que lo lleves a cabo de una manera prudente. Cuando Dios ha establecido la premisa es modeladora en Cristo de lo que significa ese amor y está usando el matrimonio como una ilustración gráfica de lo que significa ese amor de Cristo por la iglesia, está comprometiendo claramente al marido a poder mirar adelante lo que significa ese ejemplo precioso de Cristo y reflejar con su vida lo que significa ese ejemplo también.
Ahora, simplemente si usted piensa un poco y medita en Cristo, hay ciertas cosas que usted probablemente podría rápidamente considerar. Es el ejercicio que hice yo, pensando en algunos textos que nos hablan de las expresiones del amor del Señor y cómo eso puede ser tan modelador para mí, en lo que significa mi propio ejercicio como esposo. La Biblia menciona, por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 13, que nadie tiene mayor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué está diciendo el texto allá? Bueno, es decir, el amor se refleja de una manera muy práctica por medio de lo que significa la entrega por otros, la entrega por otros. Obviamente, hasta la propia vida, si es necesario. Y eso es algo interesante. Dios está enseñándonos por medio del modelo de Cristo una forma muy propicia de cómo debemos entender el amor. Obviamente, el modelo de Cristo nos habla de una disposición a hacer lo que es correcto, aunque no siempre quiera hacerlo. ¿Recuerdas a Cristo allá en la cruz? Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabe lo que va a venir, él sabe lo que va a enfrentar, él sabe que la ira del Padre caerá sobre él en aquella cruz del Calvario. Pero él está diciendo que a pesar de todo lo fuerte que es para él asumir el reconocimiento de aquello, él no va a hacer prevalecer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y mire, debo ser franco con usted, no siempre estamos pensando de esa manera cuando vivimos como esposos. Es decir, no estoy pensando, bueno, si es posible que pase de mí esta copa, pero que, es decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, sino más bien quiero imponer mi propia voluntad. Yo quiero sacar la copa yo mismo, ¿no? Quiero botar la copa, quiero quebrar la copa, ¿no? Quiero hacer lo que yo deseo. Y la gracia de un creyente es que a pesar de lo que puede querer hacer, necesita someter y somete finalmente su voluntad a la voluntad de Dios. Obviamente, Cristo nos enseña muchísimo a eso, nos enseña muchísimo sobre eso. Ahora bien, ¿cómo debe ser el carácter de ese amor? ¿Cómo debe ejemplificarse? Bueno, cuando miramos la Escritura, notamos allá en Efesios 5, y usted está allá, versículo 25, que ese amor debe ser sacrificial, en primer lugar. Note usted lo que el texto dice, y se entregó a sí mismo por ella, se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia hasta el grado de sacrificar su vida por ella, y vino a ser un ejemplo perfecto de todo esposo cristiano. Un esposo amoroso estará dispuesto a sacrificar su vida por su esposa, de hecho estará dispuesto a hacer sacrificios menores por ella y poner, si es necesario, a un lado sus propios gustos, deseos, opiniones, preferencias y bienestar para agradarle y satisfacer sus necesidades. Mire, de pronto se hace esta pregunta en el marco matrimonial. Bueno, si yo quiero ver una película y mi esposa quiere ver otra película, ¿cuál película tiene que ganar? Entonces hay muchas respuestas a eso, ¿no? Y seguramente ustedes, los que sonrieron, ya han pasado por esa escena ya. Entonces, bueno, una respuesta es el que tiene el control remoto, naturalmente, ¿no? Entonces, bueno, allá está un tipo de respuesta que se puede dar frente a eso. Otra respuesta que podría darse al respecto es, bueno, decir el mérito, ¿no? Yo me lo merezco, yo me merezco ver esta película ahora. Por lo tanto, empiezan a luchar allá a quién tiene mejores méritos para poder escoger la película que viene allá. Por otro lado, aquellas personas que tienen una concepción del liderazgo del hombre bajo la lógica de un jefe secular, dice, se acabó la cuestión. Yo decido acá qué es lo que vamos a ver. Yo soy el líder, por lo tanto, pásame el control, que te pille mandando yo. Y viene allá, tomas el control y llegas y decides la película que vas a tomar. Y bueno, de alguna manera yo debería decir, ninguna de esas opciones es algo que está aceptado por Dios. Mire, cuando la Biblia dice que debemos preferir al otro, no está usando un término cliché. Cuando la Biblia dice que debo estar dispuesto a lo mejor para el otro, cuando la Biblia enseña que el amor no busca lo suyo, esto es básicamente pensar en el profesor Girafales y doña Florinda. Decida usted, no, después de usted, no, después de usted. Y de alguna manera práctica, estamos tratando de enfatizar lo que el otro puede querer. ¿Y quién debe tomar la iniciativa en eso, hermanos? El esposo. Mi amor, ¿qué es lo que quiere ver? Lo único que voy a decidir es si duermo o no duermo, pero escoja usted qué es lo que quiere ver. Y bueno, debería decir, en coherencia a eso, la esposa que ama también va a estar pensando en cómo eso puede funcionar.
Pero debo ser franco, es decir, la forma en cómo aplicamos el liderazgo en el hogar no tiene que ver tanto con cómo impongo ciertas determinaciones, sino cómo estoy tratando de enfatizar los principios bíblicos para que la unidad prevalezca y para que claramente tú puedas apreciar a través de todos mis actos que francamente te amo, te amo, te amo. Mire, hay muchas personas, muchos esposos que están diciéndole a sus esposas, mi amor, yo moriría por ti, yo haría todo lo que fuese necesario por entregar mi vida por ti. Y la esposa está pensando, no necesito que muera, solo ayúdame con la loza. Y eso francamente no es algo que está siendo gráfico en la vida de nosotros como esposos. Suena bien decirle, no, estoy dispuesto a morir por ti, porque asumimos que eso no siempre va a ser algo tan cercano a nuestra realidad necesariamente. Pero si realmente estás dispuesto a morir, nota lo que acabo de decir, es decir, debes estar dispuesto aún a esos sacrificios menores. ¿Por qué? Porque finalmente son el reflejo de aquello más grande que puedes hacer. ¿Cómo voy a creer que estás dispuesto a morir por mí si no estás dispuesto a trasnochar conmigo cuando hay que ordenar algo en casa? Es decir, eso no tiene sentido. En la práctica no lo tiene. Y obviamente requerimos pensar mucho más en cómo lo estamos ejecutando, cómo lo estamos ejerciendo. El amor, según la Biblia, que el esposo debe tener para con su esposa, debe ser purificador, purificador. Si usted mira los versículos 26 y 27 de Efesios, note lo que dice el texto. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma a una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada o sin mancha, como dice la Reina Valera. Mire, el amor no solo quiere lo mejor para el otro y no puede tolerar que un ser amado se corrompa o se desvíe por cualquier cosa que sea impropia, ¿no? Cuando el amor de un esposo por su esposa es como el amor de Cristo por su iglesia, bueno, lo que va a enfatizar el esposo en su esposa es todo lo que sea necesario para purificarle, para poder ayudarle con cualquier clase de impureza. Se va a esforzar por protegerla de la contaminación del mundo, por protegerla en su santidad, su virtud y su pureza. Es que Cristo hace eso con nosotros. ¿Por qué nosotros podríamos querer hacer menos por nuestras esposas, no? Que haga lo que quiera, que vea lo que quiera, que decida lo que quiera, que vivamos vidas separadas, aunque estemos casados. Eso no tiene sentido bajo la lógica bíblica. Ahora bien, sabemos el marido no tiene la capacidad para poder santificar o limpiar salvíficamente a su esposa. Solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo lo hace. Pero lo cierto es que es evidente que así como Cristo lo hace por la palabra, santificar a los suyos. Bueno, el marido tiene un rol fundamental de santificación a su esposa por medio de lo que significa la palabra. Recuerda que he mencionado que esa porción de lo que implica el llevar adelante los roles como el Señor lo ha establecido en Efesios 5, tiene allá un componente inicial en esto de ser entendidos en la voluntad del Señor, y solo puedes entenderla si tienes la Escritura, y ser llenos de la palabra del Señor es básicamente ser controlados por el poder de la palabra. Ser llenos del Espíritu es básicamente eso. Por eso Colosenses dice lo mismo que Efesios 5, pero con el término que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Bueno, por lo tanto, lo que debo asumir es que si la palabra está haciendo un efecto en mí para poder actuar correctamente en el marco familiar, bueno, también esa palabra debe ser compartida por mí para que pueda afectar positivamente al marco familiar y en particular con mi esposa. Hermanos, Dios nos ha dado herramientas para poder cultivar relaciones sanas y el cuidado espiritual de nuestras esposas. Naturalmente, Él espera que nosotros lo hagamos. A mí me sorprende cuando la Escritura menciona, por ejemplo, que las esposas deben preguntar a sus maridos en casa cuando tienen alguna duda. Y yo pienso, muchas personas cuando escuchan un texto como ese, están diciendo, pero qué patriarcal otra vez, ¿no? Qué machista, ¿no? ¿Por qué la mujer no puede preguntar? Bueno, yo creo que ese pasaje es mucho más fuerte para los maridos. Es porque realmente lo que está diciendo el texto es que los maridos deben estar disponibles para contestar las preguntas de su esposa y deben hacer todo lo necesario para contestarlas. Yo temo que muchas veces hemos cambiado esa concepción en el marco matrimonial cristiano y asumimos que cualquier otro puede responderle a mi esposa y no tengo que hacerlo yo. Y con eso en la práctica lo que estoy haciendo es notable abandono de deberes. Es mi rol saber responder
aquello que el texto bíblico está señalando. Ahora, puede ser que yo a veces no tenga la respuesta y bueno, tendré que decirte, mi amor, déjame estudiar sobre eso y te voy a responder. Puede ser que de pronto yo tenga que llamar al pastor y decirle, pastor, ¿me puede ayudar con esto? Tengo una duda acá en la casa y quiero poder responderla bien y yo tengo el deber de ayudarte con eso. Pero hermano, no desestimemos este tremendo privilegio que existe de poder ser nosotros, quienes estamos siendo guiados por el Señor para santificar a nuestras esposas, ayudarles en lo que significa su propio avance en el Señor por medio de la oración y la palabra. Mis queridos, el amor también debe ser preservador. La Biblia señala en los versículos 28 al 30 de Efesios 5, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Para que el amor de un esposo hacia su esposa sea semejante al de Cristo por su iglesia, debe caracterizar el cuidado afectuoso de la esposa, que obviamente está viendo en su marido, quien está disponible y dispuesto para poder proveer lo necesario. Mire, si realmente la esposa es como la Biblia lo describe, la corona mía, si es realmente el bien que dice la Escritura, el que haya esposa haya el bien. Bueno, yo no podría querer hacer algo mejor que no sea el de tratar de hacer lo necesario para que pueda ser atendida, sustentada y cuidada. Mire el término, los términos que utiliza el texto, habla de sustentar. Y obviamente equivale a proveer para sus necesidades, a dar sin reserva todo lo que le ayude a crecer, madurar en favor delante de Dios y de quienes le rodean. Ser un esposo que se desconecta del sustento de su esposa, que nunca está preocupado de qué es lo que le falta a su esposa, que nunca está velando por sus necesidades, tanto materiales como espirituales, naturalmente está otra vez desatendiéndose de este principio. A mí me parece tan sorprendente que el texto bíblico hable de cómo a su propio cuerpo. Es porque nosotros cuidamos nuestro cuerpo de la manera que pensamos que lo estamos cuidando, ¿no? Es decir, tratamos de no pasar mucho tiempo sin comer, ¿o no? Porque no queremos desfallecer de hambre, ¿o no? Tratamos de pronto de lavarnos la cara, ¿o no? Porque pensamos que puede ser de ayuda para algo. Estamos de pronto pensando en cómo podemos limpiar nuestro cuerpo. Y el texto está diciendo que debemos tratar a nuestras esposas como nuestros propios cuerpos, ¿o no? Y es como, wow, no siempre estamos pensando en eso. Yo puedo estar muy consciente de aquello que a mí me falta, pero no siempre estoy consciente de lo que le falta a mi esposa, ¿o no? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó a su esposa si le faltaban calcetines o no? O si estaba bueno su cepillo de dientes, ¿o no? Y bueno, preguntas como esas pueden graficar de buena manera cuán interesado estás realmente en sustentarle como deberías. Naturalmente el texto también menciona cuidar, como cuidamos nuestro propio cuerpo, ¿no? Significa hacer uso del amor tierno y el afecto físico para brindarle calor, comodidad, protección, seguridad, tal como Cristo lo provee para su iglesia. Mire, yo creo que a usted le debe pasar lo mismo que a mí. Para tristeza, debemos reconocer que cuando la estamos pasando más mal es cuando más necesitamos y buscamos a Dios. Ahora, siempre Dios está disponible para nosotros, pero por alguna razón, cuando la estoy pasando mal, es como que me pongo a orar con más fuerza y es como que me pongo a leer la Biblia con mayor intensidad. Es como que me pongo a perseverar en aquello que Él está tratando de decir para tratar de salir pronto de aquella situación. Pero cuando usted piensa realmente en lo que la Escritura enseña, uno se da cuenta, Él siempre está disponible para poder, es decir, ayudarnos, alentarnos, cuidarnos. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De pronto pasa que nosotros no pensamos de esa misma manera hacia lo que es la realidad con nuestras esposas. Debemos estar siempre dispuestos para poder animarles, fortalecerles, consolarles cuando esto es requerido, acompañarles en aquellos momentos complejos en donde claramente sentirá mayor debilidad, pero también acompañarle en aquellas grandes victorias en donde uno a veces quiere desatenderse de Dios, pero Dios sigue estando ahí. Y bueno, no quiere desatenderte de tu esposa y quieres estar ahí cuando también hay razones de gran gozo, felicidad o reconocimiento. Si el esposo entiende el principio, que la esposa es parte de él, tal como la Biblia quiere que lo entendamos, bueno, entonces no debe abusar ni maltratar físicamente, ni emocional, ni espiritualmente de ella. ¿Por qué?
porque al hacerlo se está abusando a sí mismo. Eso no tiene sentido, ¿entiendes? Es decir, ¿cuál es el sentido del maltrato a quien es mi propia carne, según la Biblia? ¿Cuál es el sentido del maltrato a quien, es decir, escogí para disfrutar la plenitud del matrimonio y con quien juntos pensamos honrar al Señor? No, no tiene sentido, no lo tiene. Bueno, una siguiente característica según Efesios es que el amor debe ser inquebrantable. Versículos 31 a 33 dice: por esto el hombre dejará a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Pero los principios que Dios establece para el matrimonio de Adán y Eva continúan vigentes en los tiempos de Pablo. Muy interesante. Sigue allá, siendo exactamente igual. Si dejar, unirse y ser, o serán, tal como la Escritura nos enseña. Ambos deben vivir de manera correcta, en donde la ligación está siendo palpable a través de diferentes actos. Ahora, esa ligación es una ligación que desde el origen Dios estableció como inseparable, inviolable. De hecho, por eso cuando Cristo cita esta escena, precisamente allá en Mateo capítulo 19, Él dice, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No es porque Él está agregando una nueva verdad, es porque la idea de ser uno ya estaba implícita en aquello. Es algo que no puede separarse sin que se rompa. Por lo tanto, Dios quería que el hombre entendiese claramente que la ligación de amor que debemos tener del uno para con el otro debe ser, necesariamente tiene que ser, perdurable. El amor de Cristo por su iglesia es indivisible. Y de pronto te ayuda otra vez pensar en eso, ¿no? ¿Cuántas veces tú le has fallado a Cristo y su amor está ahí? ¿Cuántas veces tú le has pedido perdón por exactamente el mismo pecado y su amor sigue estando ahí para restaurarte? Y de pronto eres de aquellas personas que asume lo siguiente: mira, cuando mi esposa me hace una, ninguna más, ¿o no? Se acabó. Y tú dices, ¿es realmente esta es la forma correcta? Te debes preguntar, ¿esa es la forma como aprendí el amor de Cristo? ¿Se imagina usted si Cristo actuara así con nosotros? Decir, no, esa sí que no te la soporto, esa sí que no, una no más que eso. Francamente no tiene sentido. Por lo tanto, con eso, un entendimiento de que un amor debe estar dispuesto a soportar aún situaciones difíciles y duras, con el deseo de poder disfrutar de lo perdurable de este. Queridos, ese desafío de estar dispuestos a avanzar en todo lo que el Señor ha determinado que avance en mi relación matrimonial es algo que debo tener muy consciente como esposo. Por lo mismo, debo estar dispuesto a hacer todo lo que es necesario bajo sus parámetros para que precisamente eso funcione. Debo presentarme como un ejemplo vivo, de amor, un ejemplo vivo de servicio, en donde estoy francamente modelando la relación familiar a través de aquello que el Señor me ha demandado hacer. Debo saber que la meta o el fin puede ser la muerte y debo estar dispuesto a eso, pero si estoy dispuesto a eso, debo estar dispuesto a hacer cosas que incluso son mucho más pequeñas que aquello. Debo estar dispuesto claramente a hacer que Cristo sea quien prime en el marco familiar. Por lo tanto, voy a tomar la escritura y la voy a leer, pero también voy a compartir la escritura con mi esposa y con mis hijos, porque debo hacerlo, porque quiero hacerlo, porque es mi privilegio hacerlo y naturalmente es mi bendición. Dios ha puesto gran responsabilidad delante de los esposos cristianos y al mismo tiempo, según la Escritura, Él ha entregado las herramientas necesarias para poder hacerlo. Por lo tanto, lo que nos corresponde entonces es estar dispuestos a ejecutar aquello de la manera que ha sido trazada. Quiero compartir con ustedes un tercer aspecto que tiene que ver con la aplicación de lo que el Señor ha determinado en su palabra. Mire, hace algunos años yo aprendí que esta es una muy buena forma que a mí me ayuda mucho a poder ser práctico en la manera en cómo el Señor desea que apliquemos la Escritura. Entonces, uno puede tomar textos de la palabra del Señor y puede, a continuación de aquello, hacerlos propios. Es decir, cómo yo puedo, todo lo que el Señor dice, realmente llevarlo a la práctica. Nosotros sabemos que en muchas ocasiones nuestra frágil memoria va a estar tratando de recordar qué fue lo que había aprendido la otra vez, que había sido tan bueno, era tan fantástico, pero no me acuerdo nada, ¿no? Y yo debería decir que una razón para eso es porque no estamos ejecutando prontamente aquello que hemos aprendido. Yo he notado una buena forma de realmente poder
tener mucho más fresca la palabra y la práctica cristiana es, bueno, ejecutando aquello que el Señor te dice rápidamente, es decir, poniendo tu nombre cuando la Biblia está dando directrices para que sea tu nombre el que está convocado a la acción. Ahora, déjeme decir eso porque hay tantas demandas escriturales a asumirlo. Por un lado, tiene Santiago, que dice que no solo debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores. Por lo tanto, claramente Dios espera que estemos dispuestos a ejecutar. Por otro lado, tienes Hebreos 5, que dice allá el texto que aquellos que son maduros espiritualmente son quienes por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando pensamos en alguien maduro espiritualmente, según la Biblia, no necesariamente es alguien que sabe mucho, porque puede saber mucho y no hacer nada. Un maduro espiritualmente es aquel que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, alguien que ejecuta aquello que claramente Dios ha demandado en su palabra. Bajo esa premisa, hermanos, no podemos hacer menos que ser prácticos en la aplicación del texto bíblico. El apóstol Pablo señaló a los filipenses en el capítulo 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y me sorprende. Es decir, Pablo está poniéndose como el ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, lo que viste en mí, lo que recibiste de mí, lo que oíste de mí, lo que escuchaste, bueno, ahí está. Es decir, hágalo, hágalo. Y otro va a verlo en usted, va a oírlo de usted y va a hacerlo tal como lo ha aprendido correctamente de usted. Debería decir que en el hogar. Eso se nota con mucha claridad, con mucha claridad. Ahora, lo que usted tiene allá en sus apuntes es un recuadro con las convocatorias bíblicas a actuar como el Señor espera que actuemos como esposos cristianos. Y a través de esos textos una buena oportunidad para mirar cómo puedes hacer práctico aquello. Mire, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Voy a ir mencionando algunos hermanos que me van a ayudar y van a leer el punto 1 con el versículo y luego al ladito van a leer también aquello que aparece en el marco de la convicción que debes tener al respecto. Entonces, vamos a comenzar con Jackson Bautista. Usted tiene cara de ser un buen iniciador allá. Punto 1, lea lo que dice el versículo y luego la convicción que puede adoptar de aquello. Ahora sí. Punto 1. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Convicción. Debo conocer a mi esposa y tratarle de manera comprensiva, reconociéndole en su dignidad y asumiendo su fragilidad. Debo asumir que mi relación con mi esposa es clave en mi comunión con Dios. Muy bien, muchas gracias, Jackson. Todos te escuchamos. Vamos ahora con Pablo Caviedes. Por favor, si puedes leer el punto 2 allá y la convicción. Claro. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19. Debo dar un trato afable y gentil a mi esposa. Los gritos, insultos o golpes no son una opción. Debo asumir que a través de mis palabras y acciones demuestro mi amor hacia ella. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Ha quedado grabado. Vamos allá. Juan Manuel Aresti, por favor, si puede leer para nosotros el punto 3. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Cantares 1:15. Convicción. Debo buscar y compartir palabras que describan cuán hermosa es mi esposa para mí. Debo priorizar una relación de confianza y cercanía con mi esposa. Excelente. Muy bien, Juan Manuel. También ha quedado clavado ahí, grabado. Vamos allá, por favor. Claudio Baeza, si puedes leer para nosotros la siguiente convicción, allá número 4. Sí, la 4 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso está en Mateo 5:18. Y la convicción dice, la exclusividad y fidelidad de mi corazón deben apuntar siempre hacia mi esposa. No hay nadie mejor para mí que ella.
Maravilloso, y es así debe ser una buena forma de aplicar textos como ese. Vamos con el número 5. Walter Macías, por favor, si puedes leer para nosotros aquí el texto, ¿es posible? Ya. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son de dos debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en su trabajo, con que te afanas debajo del sol. Eclesiastés 9:9. Debo invertir tiempo en el deleite con mi esposa, disfrutar su compañía y generar instancias constantes de diversión, risas. Mi presupuesto y agenda deben describir cuánto amo y gozar con ella. Muy bien, excelente. Rosney Pérez, por favor, puedes leer para nosotros. Número 6. El 6. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. Y la convicción, debo invertir en el crecimiento espiritual de mi esposa. El tiempo con la palabra y la oración deben ser una prioridad para nuestra relación. Debo animarle a considerar libros, materiales, música, comunión y cada acción que edifique y fortalezca su caminar en el Señor. Qué lindo. Bien, sí. Muchas gracias, querido. Vamos allá. Ariel, es tu turno. Si puedes leer para nosotros el número 7. ¿Se escucha? El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22. Proverbios 31:28-31. Convicción. Debo agradecer constantemente a mi esposa por ser una expresión preciosa de la bondad de Dios para mi vida. Podemos pensar en eso. ¿Cuántas veces realmente le estamos dando gracias a Dios por nuestras esposas? Y yo creo que es una gran oportunidad para recordarlo. Querido Juan Espinosa, por favor, si puedes leer para nosotros la siguiente convicción. Solamente nos quedan 433. Ah, no, ahí está. Vamos. 8. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Proverbios 31:28. Debo velar por un hogar en donde se reconozca pública y privadamente a mi esposa. Enseño a mis hijos con el ejemplo. Gracias, querido Juan. Vamos, Gabriel, es tu turno. Gabriel Castillo, número 9. ¿Ahí sí? Sí, muy bien. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como su mismo cuerpo, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5:28. Debo velar por la necesidad física de mi esposa, preguntarle y observar qué es lo que necesita, y debo comprender que mis necesidades son oportunidades para apreciar las suyas. Muy bien, muchas gracias. Querido Javier Viloria, por favor, si puedes leer para nosotros el número 10. El amor, el 10. El 10, sí. Tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. 1 Corintios 7, 4 y 5. Debo disfrutar la prioridad que mi esposa tiene sobre mi cuerpo. Es mi deleite poder complacerle y estar disponible para ella. Muy bien, muchas gracias, querido. Y Juan Francisco,
Moscoso, si puedes leernos el número 11. ¿Se escucha, verdad? Súper bien. Dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Debo estimular a mi esposa a hacer lo correcto, no debo realizar ni animarle al pecado. Nuestra unión debe ser en el Señor, no en mis deseos pecaminosos. Debo priorizar siempre por mi esposa, buscar su contentamiento, anhelar su felicidad. Bien, muchas gracias, mi hermano. Bueno, y ella tiene una linda cantidad de desafíos, una desafiante cantidad de desafíos que el Señor espera que estemos dispuestos a llevar adelante como inversión de nuestro tiempo. Mire, cuando uno enfrenta situaciones difíciles en el matrimonio, uno tiende a decir de vez en cuando, es que a mí nadie me enseñó a ser un esposo. A veces sucede que cuando uno tiene problemas con los hijos porque ha hecho algo incorrecto, uno tiende a justificarse señalando aquello. Es que a mí nadie nunca me enseñó a ser un padre. Y yo debería decir, el hecho de que en algún momento no hayas invertido el tiempo necesario para saber de la información que Dios ya ha repartido para con nosotros, no hace otra cosa que generar mayor responsabilidad en ti frente a declaraciones como esas. Es porque Dios ha dicho todo lo que necesitamos saber. Y es porque Dios ha estado completamente dispuesto no solamente a revelarnos su verdad, sino a darnos el Espíritu Santo para entender correctamente esa verdad e impulsarnos por medio de Él al ejercicio correcto de aquella verdad. Es cierto, cuando nosotros podemos apreciar por qué la sociedad enfrenta crisis como las que sabemos se están enfrentando, y donde tú quieres poner un común denominador en todo aquello, encontrarás que francamente falta lo que significa la presencia de hombres que están dispuestos a vivir como hombres y hacer aquello que precisamente Dios espera que los hombres puedan cumplir. Hay responsabilidades, hay tareas, hay asignaciones que hemos estado dispuestos en muchas ocasiones a entregar a quien no ha sido convocado por Dios para llevarlo a cabo. Y allá luego vemos los costos de lo que eso significa. Pero mire, hay ciertas cosas que otros pueden hacer por usted y no va a haber gran problema. Hay ciertas cosas que otros pueden hacer en el trabajo que usted quizás, es decir, por alguna razón no podrá llevar a cabo. Hay ciertas tareas que eventualmente la iglesia otros podrán hacer y que usted no podrá hacer. Pero hay ciertas cosas que con su esposa nadie puede hacer que no sea usted. Hay ciertas cosas que con sus hijos nadie debe hacer que no sea usted. Y yo quiero animarle a que usted considere a través de todo lo que hemos aprendido, a través de su palabra, y cuanto más sabemos, Él nos ha enseñado allá, para que asumamos ese rol de lo que significa hacer lo que precisamente Dios espera que nosotros podamos hacer. Vamos a orar y luego tendremos algunos minutos para preguntas si es que las hay. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar juntos en esta noche. Señor, agradecido por lo que significa tu verdad, reconociendo, Señor, que honestamente nos has dado todo lo que necesitamos, Padre, para ejercer de buena manera una vida piadosa, Padre. Y debemos también reconocer que, francamente, por lo que involucra la disposición al amor, al sacrificio, a la entrega, muchas veces estamos desatendiendo aquello que es esencial, es básico, Señor, es fundamental. Tú has establecido en tu palabra que tanto el liderazgo espiritual como las responsabilidades externas tienen una base, un origen en lo que significa mi propia responsabilidad en el hogar. Por lo tanto, pensar que de pronto puedo dejar mi hogar para el final, francamente no tiene sentido. Pensar que mi esposa puede ser desatendida, francamente no lo tiene. Señor, tú has dicho por medio de tu palabra que mis oraciones ante ti son estorbadas cuando realmente no he hecho lo que debo hacer con mi esposa, y por eso mismo, Señor, te pido me ayudes y nos ayudes, Señor, a poder tener un criterio correcto de lo que significa el amor genuino hacia aquella persona que es nuestro bien. Señor, quiero rogar, Señor, por cada uno de mis hermanos acá que ya están casados y el privilegio de poder llevar adelante la vida como tú lo esperas en el marco matrimonial. Y Señor, si es necesario arrepentirse y avanzar, Señor, ahora de la manera que ha sido planteada por tu palabra. Pero también te quiero pedir por aquellos que aún no han llegado al privilegio del matrimonio, Padre, y que están en esta soltería esperando, disponibles para aquello que tú, Señor, vas a presentar. Señor, que su disposición genuina, más que buscar a la persona ideal para ellos, sea ser la persona ideal
para aquella persona que tú tienes. Y con eso, Señor, enfatizar los principios que tú has determinado, enfatizar el rol, enfatizar, Señor, las tareas, enfatizar el servicio, el ejemplo y el amor. Señor, ayúdanos a poder dimensionar aquello y ayúdanos, Señor, a ver el resultado de lo que significa vivir de la manera que deseas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.